Familia, nuevamente, muy buenos días. Ya son 4, ¿qué hora es? Son 4:43 de la mañana. Ya hicimos oración en el video pasado. Para los que están viendo este primer video, el pasado fue oración. Hablo sobre la evangelización, cómo fue mi madre a través de una canción del Chavo del Ocho. Platicamos, hicimos la oración de renuncia a uno mismo, que es lo sugerido. Para los que están en el trabajo, que ya están en la oficina viendo este video, bienvenidos. En esta segunda etapa, que nos encomendamos por completo de nueva cuenta, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Al Espíritu Santo, justamente para que sea el quien guíe esta charla. Esta plática es completamente distinta. Vamos a ir separando poco a poco las temáticas, cuando sí se requiere hacer 2 videos. ¿Por qué? Por todos los acontecimientos que estamos viviendo como sociedad. Por todo lo que estamos viviendo respecto al COVID, a los movimientos pro vida, todo lo que tenga que ver con derecha e izquierda, el nuevo movimiento que estamos por arrancar, que se llama Viva Cristo Rey. Esta será la pañoleta de la Virgen María, es la pañoleta de los movimientos, del nuevo movimiento pro vida eterna, que nada tiene que ver con todo el cochinero que hay detrás de Provida, con todas estas personas que están manipulando al rebaño sagrado. Aquí vamos a hablar también de distintas cuestiones. Les voy a compartir también parte del testimonio espiritual que no me había atrevido a compartir por lo mismo los ataques mediáticos, protegiendo estos regalos que Dios nuestro Señor nos da, y así que no echarle las perlas a los cerdos, sino ahora sí compartirlo con quien debemos. Han sido 4 años fuertes, insisto, pero lo que vamos a hablar y lo que me gustaría compartirles es sobre la programación mental y cómo funciona toda esta programación mental a nivel masivo y lo que está ocurriendo y cómo es que han ejecutado este plan al mismo tiempo en radio, en televisión, en cine, en prensa escrita e internet. Perdón, es un trabajo sumamente bien estructurado. Ingeniería social es como se le llama, como se le denomina, y como muchos políticos, estos políticos incitadores, estos predicadores incitadores políticos disfrazados de católicos, que no lo son masones, y que Dios les perdone, han venido a incitar a la comunidad católica para hacer todo el movimiento pro vida y así crear el grupo de choque más grande que existe. ¿Por qué digo esto? Voy a poner otra vez el contexto para ir a lo de la programación mental. Lo voy a repetir para que todo tiene una secuencia, tiene un porqué. Hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, blancos contra negros, pañoletas azules, pañoletas verdes. Es un grupo de choque nada más. Pero el grupo más grande que viene es derecha e izquierda, al mismo tiempo accionando todo el movimiento pro vida, es decir, el lado conservador, toda la cristiandad, en pocas palabras. Y del otro lado, toda la parte izquierda. Están accionando y pegando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando, independientemente de fracturar la economía, la banca internacional, que estamos a nada de que eso suceda, esta pandemia que está por comenzar, que realmente la pandemia es el inicio de la pandemia, como lo he compartido en otros videos y como lo venía compartiendo hace meses, lo que acabamos de vivir como humanidad, y no es para que nos dé miedo, es para estar prevenidos, familia. Es para estar prevenidos en oración, en realmente entender la batalla espiritual que estamos viviendo, y también para tomar las medidas necesarias como familia por las provisiones en alimentos, en los filtros de agua potable, cómo fortalecer el sistema inmune, cómo fortalecer las vías respiratorias ante la contingencia que estamos por vivir. Las estadísticas, se los digo de corazón, arrojan que lo que estamos por vivir como COVID se espera que sea 5 veces mayor a lo que vivimos como humanidad. No, ahora sí, diga el chavo, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico, familia. Entiendo la situación y lo complejo, pero bendito sea el Señor, que nos permite tener el contexto general, que nos permite conocer cómo está la situación, no para asustarnos, sino para prevenirnos. Lamentablemente, como dice la palabra, no, el que tenga oídos que oiga. La mayoría de las personas no quieren oír, como se los había compartido el domingo. El lunes llega la ola del tsunami, dicho y hecho. Como lo he venido diciendo desde hace 3-4 años en distintos medios, sobre todo en redes sociales. No me crean a mí, yo solamente soy un mensajero. Y todo se ha
se ha ido haciendo y cumplido, mejor dicho, en el mismo orden en que he anunciado, porque estos mensajes no vienen de mí. Que se burle, que se quiera burlar, el que quiera criticar, me tiene sin cuidado. Nuevamente, como el domingo llega la ola del tsunami, y dicho y hecho, el lunes se informó, al menos en México, que se había registrado la cifra más alta desde que inició el COVID. El martes se superó, miércoles se volvió a superar, jueves de la misma manera. Todo esto va a acarrear de manera social, toda la repercusión social va a ser falta de trabajo, falta de dinero, falta de alimento. Independientemente de que no se han atrevido a decir los medios de comunicación, porque todo está corrupto ahorita como nunca, se los dice a alguien que trabajó en los medios de comunicación. Si siempre los medios de comunicación han estado prostituidos, porque son una concesión del gobierno, es decir, el gobierno tiene la injerencia sobre todos los medios de comunicación. Antes se decía para tener de alguna manera el control, pero un control bien habido, para no llegar a un punto de pánico. Pero ahorita está ocurriendo todo lo contrario. Están echaron la carne al asador para al mismo tiempo ejecutar este plan supranacional, es decir, que lo mismo que está ocurriendo en México está ocurriendo en Francia, en Bélgica, en Alemania, en China, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, al mismo tiempo como en Bielorrusia, como está sucediendo en cada uno de los países que les acabo de comentar, Grecia, y la gran mayoría del mundo están en elecciones, y no es coincidencia que todos estemos en elecciones. ¿Por qué? En plena contingencia sanitaria, que estén invitando a las personas a salir y las marchas, les voy a poner otra vez del video que ayer borraron, nuevamente una estadística que creo que ya se puede considerar como estadística, como lo que sucedió en Chihuahua, de una boda donde hubo 300 invitados y van más de 100 infectados, más de 100 casos positivos. Imagínense eso, a grandes rasgos, como lo que sucedió en el Zócalo hace 3 semanas, donde hubo 300,000 personas. ¿Se imaginan el contagiadero? Si vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, es el mismo juego, derecha, izquierda. Es puro choque social para violentar al mismo tiempo, incitar de manera mediática, incitar a la gente al miedo. Quédate en casa mientras yo te llevo al pánico, en pocas palabras. Pura nota roja, puros asesinatos, puros asaltos, que es real lo que está pasando. Pero dime en qué te beneficia estar viendo todo eso. ¿En qué te beneficia estar viendo películas de terror? No es que sea un mocho. Para mí una palabra que significa mocho, para mí el mocho es aquel que tiene todos los conocimientos bíblicos, que se sabe todas las jaculatorias, oraciones, va a misa a diario, pero no tiene fe. ¿De qué te sirve tener todo eso si tienes todo menos fe? ¿Dónde está tu fe? En Jesucristo. Es momento de doblar rodillas y unirnos en oración y entender que esta batalla la venceremos de manera espiritual. Es lo que hablábamos en el video que está antes que este video. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar específicamente de cómo funciona la programación. Antes de llegar a ese punto, no se han atrevido a decir de manera pública, nada más dan como notas así como muy distantes, muy por encimita, de que los ferrocarriles del norte al centro, porque esto va a ir accionando del centro de una manera expansiva, como la expansiva a todo el país, de la misma manera es en cada uno de los países. Estados Unidos es el país con contagios número 1 del mundo, y aún así las elecciones, y están las calles abarrotadas. ¿Se imaginan cómo se va a disparar en contagios eso? Lo mismo en Francia, en Bélgica, en Grecia, en Alemania, en Italia, en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en México, Uruguay, Paraguay. Están accionando al mismo tiempo. Es un plan supranacional, es decir, las altas esferas tienen este plan con el objetivo de derribar los dos sistemas, tanto derecha como izquierda. Ambos sistemas están corrompidos y ya llegaron a su máximo. Tienen que destruir ambos sistemas. Esto que están generando, esta violencia incitada al pánico, donde están las minorías que pusieron en jaque contra la derecha, llegaron al punto, al clímax. Ojo aquí, familia, porque estamos ante el clímax que detonará no solamente el quiebre de la banca internacional y el derribe o el decaimiento, ¿no? la caída, mejor dicho, de la Santa Sede, de nuestra santa y querida Santa Iglesia Católica.
Ay, me dicen, la Santa Iglesia nunca va a acabar. No, a ver, perdón que sea incisivo en esto. Físicamente sí va a ocurrir y están en las Sagradas Escrituras. Estamos en estos tiempos, familia. Y va a ocurrir, están todos los signos y ahí está. Se los venía diciendo hace meses. En octubre empiezan los escándalos a la Santa Sede y ahí está lo del Papa. Y empiezan a tergiversar y a confundir con toda la información. Dejen ustedes a los no creyentes, a los creyentes. Y lamentablemente le creemos a lo que pasa en Twitter o lo que pasa en un noticiero, en donde nada más tergiversan e incitan políticamente. Ya ven lo que dijo el Papa, unión homosexual. A ver, no, eso no lo dijo. No caigamos en provocaciones. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Foro TV? ¿Hechos? ¿Venga la alegría? ¿El programa hoy? ¿O lo que te ponen en Twitter quién sabe quién? No, familia. No, familia. Hasta que se tienen los pelos de la burra en la mano, es decir, las versiones, se puede emitir un juicio. Pues nada más estamos accionando como animalitos. Ay, dijo esto y empezamos y se hace una ola expansiva y nosotros somos los que hacemos el propio escándalo a nuestra propia iglesia. Hermanos, sí, hay que anunciar la buena nueva y denunciar lo que ocurre, pero con hechos. Con hechos, no con palabras. Hay que mostrarlo tal cual. Pero no podemos estar cayendo en estas provocaciones, sobre todo en algo supranacional, insisto, en donde nos están incitando a golpear a la Santa Sede. Creo que ya se está quedando más claro, se está desmenuzando, cómo está accionando el movimiento Provida, que está dirigido por la masonería, por estos dirigentes masones que se han hecho pasar por católicos, para accionar totalmente en contra de lo que nos ha enseñado Jesucristo. Estamos violentando, juzgando y señalando y somos el grupo de choque. Ahora, derecha e izquierda. Ya echaron a andar la carne al asador, lo más fuerte. Europa ya está atascado de musulmanes, ¿no? Todo el Islam, los musulmanes, que es decir, los kamikazes que están contra todo al cristianismo, a la cristiandad. Ese va a ser el detonante más fuerte que provocará la Tercera Guerra Mundial. Están llevando a un clímax de derecha e izquierda, Trump, Biden, Andrés Manuel contra conservadores. Lo mismo está sucediendo en Francia y en todos los países que acabo de mencionar. Están ejecutando el plan al mismo tiempo. Dime, ¿en quién tienes realmente puesta tu confianza? ¿En Andrés Manuel? ¿En una diputada, en una senadora que es la misma porquería ahorita porque están coludidos unos con otros? Muchos no lo saben y que nada más lo están utilizando para hacer la contraparte. Pero lo mismo está ocurriendo a grandes masas al mismo tiempo en todo el mundo. Para lograr esto se necesita toda una programación mental. Ahorita ya vamos a ese punto. Esto, la parte del Islam, ¿no? De los musulmanes, vienen a chocar, los echaron a andar. Por eso se les dio apertura a propósito, como veníamos diciendo, de hace meses, incluso hace 2 años, que venía diciendo, el fenómeno migratorio, como bien lo dicen varios políticos y varias personas que se han enfocado a la ideología de género, solamente han sido 2 pretextos, el conservadurismo y la ideología que al mismo tiempo van destruyendo a la familia, el núcleo familiar, las raíces y tradiciones de cada país, porque es lo que buscan erradicar. Si tú quitas raíces y tradiciones de un país, está comprobado científicamente que la tercera generación no sabe de dónde viene y lo más peligroso, no saben a dónde van. Lo que están provocando en todo el territorio, digamos, de América, todo el continente de América, si se fijan y empezando a hablar de la programación, los estadounidenses desde hace más de 50 años los vienen programando. No crean que esto está ocurriendo se les ocurrió de 4 años para acá. Este es un trabajo de mínimo 50 años para poder accionar, de programación mental. ¿Cómo? Where are you from? ¿Y qué contestan? I'm from America. A ver, pues yo también vivo en México y soy de América. Pero no, en el chip del estadounidense ellos ya son de América. América, I'm from America. Pues sí, pero ¿de dónde? ¿De Ecuador? ¿De El Salvador? ¿De Argentina o de México? I am from America. ¿De dónde? Y es como, salvemos 2 vidas, salvemos 2 vidas. Vamos ya adentrando a esto de la programación mental. La programación mental es un pique y repique en el subconsciente de los seres humanos. Esto que les estoy compartiendo, lo aprendí en las agencias de publicidad que me ha tocado levantar.
Lo aprendí en las campañas de mercadotecnia y publicidad y sobre todo donde más desarrollé esto fue en Noticieros Televisa, en Grupo Televisa, en donde lo he compartido en distintas ocasiones. Yo era un reportero de espectáculos, era más bien un personaje político disfrazado de reportero de espectáculos. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y para conocer todo el contexto, tenía que entrar en diversas juntas para conocer cómo se iba a manipular al país al mismo tiempo. Y por eso a mí se me era permisible alburear y cotorrear a Carlos Loret de Mola. Porque ese era mi trabajo, no dar espectáculos. Para justificar mi trabajo y el hecho que yo estuviera sentado junto al líder de opinión, en aquel entonces 2 del país después de Joaquín López Dóriga, por eso yo tenía que romperle, digamos, romper la comunicación. Era, digamos, un distractor político. Cuando salió la sección de ¿Dónde está Clark? Era realmente cuando empezaba muchas amenazas en contra del gobierno federal. Iban contra presidencia, que es cuando sucedieron muchos asesinatos y más. Y se daban las noticias en manera breve y de la nada para romper, fíjate, mentalmente a las personas. ¿Dónde estás, Clark? Y salió un reportero baboso, ay, jajaja, estoy aquí, no sé qué tanto y tal. ¿Y cuál fue la encomienda que me dieron, entre otras? Fue, a ti que no te importe si mataron, asesinaron a una familia, si se cayó un camión al barranco, tú vas a salir con una sonrisa que te valga. Es como se rompe la comunicación y rompes en el subconsciente de las personas cómo poderles llegar. Por eso, repetidamente, yo salía 10 enlaces al día en un noticiero de 3 horas, con enlaces grandes, luego aparecían sketch enlaces. El enlace más grande en un noticiero en aquel entonces, cuando era visto por 15 millones de personas cada noticiero, en aquel entonces Primero Noticias, cada enlace, llegué junto, el enlace más largo que tuve fue casi de 19 minutos. Cuando un enlace en vivo de un noticiero no debe durar más de 40-50 segundos. Más o menos para que se den de el peso que debía tener yo, no porque fuera mío, sino porque así me lo pidió el señor Bernardo Gómez, actual presidente de Grupo Televisa. Junto con el doctor Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros Televisa. Era un trabajo en conjunto muy bien confeccionado. Yo conocía muy bien, digamos, la sinopsis, la psicología del personaje que yo tenía que desarrollar. Cuando me ponen a dar espectáculos, como le dije a Bernardo, le dije, es que, pues, ¿y quién es Carmen Salinas? Pues aprendes. Y tuve una gran escuela con Mara Patricia Castañeda y Luis Mario Santoscoy, que siempre les voy a estar agradecido, que me enseñaron a respetar. Y pues yo nunca me metía con los artistas, porque yo de este lado sabía muy bien mi personaje y yo decía, ¿quién soy yo para juzgarles o señalarles? Cuando yo mismo era el drogadicto, el que estaba en moteles, el que estaba viendo pornografía y todo. O sea, yo digo, ¿quién soy yo? Por eso yo siempre busqué ser transparente. Si yo hablaba de que Carmen Campuzano se iba a rehabilitación, pues cuando me tocó yo di la cara y dije, pues es esto. Siempre hablar con honestidad, con suma vergüenza, no es cinismo, es total vergüenza, pero ser claro. A pesar de que yo no creía en Jesucristo, mis papás siempre me inculcaron tener fe. Entonces, hablar con la verdad y pedir perdón cuando se tenga que pedir perdón, como lo he hecho en estos 2 años, en recaídas, en tropiezos, en que públicamente, inclusive hay entrevistas, están en YouTube, yo mismo en mis redes sociales anunciaba, recaí, tuve 4 días de recaído, pasó esto. Y ha sucedido, no escondo nada, vivo sin máscaras. Pero bueno, ¿cómo funciona la programación mental? Insisto, lo aprendí en las campañas de publicidad. En las 2 campañas más grandes que existen en Grupo Televisa me tocó desarrollarlas. ¿Dónde está Clark? Y hasta la fecha, la campaña de promoción turística y de promoción en sí más grande en la historia de Grupo Televisa me tocó desarrollarla, que se llama Vive México. Esta se desarrolló en un momento en el que el país, en el 2009, México estaba la economía se había quebrantado. ¿Por qué? Esa vez iba a haber un movimiento político, que nunca me enteré qué movimiento iba a ser, pero a mí se me dio la orden en Santa Fe, donde era un búnker, donde estaba el presidente, había senadores, estaba Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallán, Pepe Bastón, Bernardo Gómez, estaban todos. Y llegué directamente con Emilio, me mandó a hablar a Bernardo Gómez y me dijo, necesitamos hacer una campaña como ¿Dónde está Clark? Porque se nos pasó la mano. Es decir, esa vez el gobierno federal dio una indicación a los medios de comunicación más importantes de México para incitar al miedo.
Incitando al miedo, tú tienes el control mental de las personas porque no les permites razonar en tiempo presente. En este plano terrenal solamente existe el tiempo presente, ni el pasado ni el futuro. Cuando estás con Jesucristo, cuando estás allá arriba con el Señor, te enseña a estar en 3 tiempos más el de Él, 4 tiempos al mismo tiempo. Estas son de las cosas que no he contado de la conversión espiritual, que ya próximamente les contaré qué sucede cuando estás allá. Es muy difícil de explicar. Pero en el tiempo presente, en lo que nos aqueja en estos momentos, de lo que estamos hablando, es lo que ocurre. La eternidad está ocurriendo exactamente ahorita mismo enfrente de nuestros ojos. Y ya pasó. Y otra vez está pasando. Y otra vez. Es difícil de explicar, pero insisto, ya lo iremos compartiendo. Para controlar mentalmente, tú tienes que incitar de manera masiva a través de repeticiones para llevar la mente de las personas a tiempo pasado y tiempo futuro. Las canciones tienen un contexto sumamente importante en todo este plan. Y, digamos, estas personas, me refiero a los masones, son quienes controlan arriba de ellos, insisto, están 13 monarquías, y arriba de ellos todavía está el control, ¿no? Estamos hablando de los Rockefeller, de los Ford, de los Clinton, estamos hablando de los Bush, etc, etc, etc. Son personas, de los Soros, de George Soros, son personas muy poderosas con todo el dinero que ellos lo dicen. Ellos en entrevistas lo han dicho, como está en la publicación de los Rockefeller. Él dice, es que ustedes piensan, si ustedes son los que creen, dice Rockefeller, si ustedes son los que creen que yo estoy consagrado a Lucifer y son de los que creen que yo estoy haciendo una conspiración contra el mundo y tal, 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 ¿y saben qué termina diciendo? Están en lo correcto. Eso es lo que dice. Con ese cinismo, como George Soros, este húngaro estadounidense, de las personas estrategas más importantes que hay, un genio, un cerebro que ha logrado derrumbar la economía del Reino Unido, poner en jaque la economía del euro. Y él es la mente maestra junto con Bill Gates, quienes han desarrollado toda esta ingeniería social para poner al mundo en choque como ahorita, a través de repeticiones. Salvemos 2 vidas, love is love, pro vida, derecha, izquierda, poner a todos en jaque. Justamente para que en un momento de elecciones en todo el mundo, de manera claramente está planificada, salgan las gentes en una emergencia de salubridad como nunca antes registrada en la historia, para justamente provocar un contagio masivo. Como lo estamos viendo ya esta semana, y como se los había dicho desde hace meses, la segunda pandemia va a ser la letal, me refiero a esta. ¿Por qué? Porque están provocando todo justamente para que salgan a las calles, justamente con los que quieren terminar, asiáticos, latinos y todo lo que tenga que ver con el compendio. Eugenics, la eugenasia, que es la limpia de raza, crear hombres fuertes, y que solamente el plan que está a 2030, que es el plan que tienen para el nuevo orden mundial, lo adelantaron. Es decir, si hablamos en ingeniería social, la ideología de género es tan absurda por sí misma, que está comprobado que no tiene una vigencia más de 20 años de lo absurda que es decir, solamente están utilizando a las minorías para ponerlas en choque con toda la derecha, que es lo que quieren acabar con la cristiandad, para así acabar con derecha e izquierda e imponer el nuevo orden mundial tras el término de la Tercera Guerra Mundial, inminente. Son muy pocos los que se han atrevido a decir los buques y los submarinos de la Armada de Estados Unidos que ya están en territorio asiático. No se han atrevido a decir lo de Rusia, que ya están encaminándose también. Pero como ayer decíamos en el video que me quitaron, y si me quitan bueno, ya al menos habemos más que nos estamos enterando. ¿Por qué no construir un aeropuerto como el que estaba previsto ya para inaugurar en un año en la Ciudad de México, que iba a ser uno de los 4 aeropuertos más importantes del mundo? Muchos creen que por estar en territorio americano no nos va a tocar la Tercera Guerra Mundial. Permítanme decirles lo contrario. No crean que eso ocurre nada más en Europa. Nos toca ahora, hermanos. A quien van a buscar derribar, es decir, se van a autovictimizar, se van a victimizar, son los estadounidenses. Se van a declarar en bancarrota porque, si hablamos de economía, cuando te declaras en bancarrota es cuando más dinero puedes hacer. Digamos que va a ocurrir lo mismo que en las Torres Gemelas.
¿no? Yo me las tumbo y provoco y hago y ya agarro más. Lo mismo, pero a una escala mucho más grande. Por eso están provocando esta crisis humanitaria, estos vacíos emocionales provocados no incitando al miedo, sino al pánico. Esa vez en esa reunión con Emilio Azcárraga me dijo, se nos pasó la mano, nos pidieron incitar al miedo, pero se nos pasó la mano, ahora incitamos al pánico. ¿Qué sucedió con esa línea tan delgada de incitar del miedo al pánico? Llevar a la quiebra económica a México en un mes. Por eso se desarrolló la campaña Vive México, que la desarrollamos con el equipo creativo de Pepe Bastón durante 2 días, o fueron 2 noches, 3 días, sin dormir, porque el jueves se presentó a Los Pinos, a Calderón, el lunes ya estábamos al aire, con Vive México, con Laura Ayala. Esa fue la estrategia más grande que me tocó desarrollar, pero realmente yo lo que tenía que hacer era viralizar, ¿no? Decir, no me pregunten cómo, era como un juego de mesa para mí. Pues si hacemos esto, va a llegar para acá y va a retumbar la nota por todos lados. Y dicho y hecho, eso es lo que yo hacía en Grupo Televisa, realmente. Lejos de lo que se veía a cuadro, que era un reportero baboso, idiota de espectáculos, que la verdad disfruté y aprendí muchísimo. No les voy a negar, me divertía mucho, aprendí mucho. Y siempre trataba, al ver tanta desgracia y ver cómo se manipulaba tanto un país, pues siempre trataba de salir con una sonrisa tratando de llevar algo positivo a las personas. Ese no es el tema ahora. Estando en Alemania, en el Mundial de 2006, por lo regular nos mandaban a mundiales y a Juegos Olímpicos a 3 personajes de distintos géneros periodísticos. Carla Iberia Sánchez, enfocada a la investigación, o a veces también junto con Alberto Tinoco Guadarrama, Alberto Lati por la parte de deportes y su servidor en la parte de espectáculos. Mis notas no aparecían en las notas de la jugada o en estos programas deportivos, sino la imagen que a mí me habían construido iba enfocada para estos programas donde no se mencionan deportes. Programa Hoy, La Oreja en aquel entonces, Otro Rollo con Adal Ramones, Matutino Express, iba para otro sector. Pero nos llevaban a estos mismos lugares. A ver, nos daban la explicación cómo sucedió en Auschwitz. Cuando estamos allá y cuando nos dicen cómo fue la repetición, cómo se provocó el holocausto, fue a través de una programación mental desarrollada por los nazis, mentes maestras. Pero si utilizamos los talentos y los dones que Dios nuestro Señor nos dio para provocar el mal, imagínense la destrucción que se puede provocar. Lo mismo está ocurriendo ahora, pero provocando el holocausto más grande que va a existir, No va a haber otro registro. Esto va a ser lo más grande que vamos a vivir como humanidad, más todo lo que viene en fenómenos naturales, etc, etc. Ese es otro tema que en otro día tocaremos. Cuando estamos en Auschwitz, nos explican a los 3 que cómo se regalaron radios cuando Alemania occidental era sumamente pobre, estaban en pobreza extrema, y se regalaron radios. Y a través de esos radios, y les invito, ahorita hay museos abiertos, cada quien, como dice Olga Sánchez Cordero, vean nada más qué cosa tan absurda. Ya vamos a entrar en semáforo rojo, antes de que termine, antes del fin de semana, prácticamente todo el territorio nacional estaremos en el foco rojo. Pero, vean nada más, pues lo vamos a dejar pues que cada quien, ¿no? A discreción de cada quien. Pero si las personas no les permiten trabajar, no les han permitido estar en el metro, poner sus puestecitos para todos mis brothers, mis queridos hermanos que viven al día, díganme si van a poder parar. Más toda la incitación emocional y el pánico que tienen las personas, pues claro, se va a convertir en un caos, y la repercusión social, como he venido anunciando hace meses, que esto no es una revelación, es simplemente ser consciente de que ante toda una catástrofe de salubridad, todo lo que repercute en economía, falta de trabajo, se dispararon las adicciones al 70%. Al día de hoy se han disparado las adicciones tan solo en México al 70% de hace 6 meses. ¿Se imaginan cómo va a repercutir todavía en depresión, ¿no? En tristeza, depresión, suicidios. A eso vamos. Por eso, hermanos, tenemos que enfocarnos en la fe verdadera de Jesucristo y el amor de María, porque bien cimentados en un castillo construido sobre la piedra angular llamada Jesucristo, aunque esté relampagueando y aunque esté pasando todo lo que sea a nuestro alrededor, vamos a estar firmes. Y ni modo, si nos toca partir, sea la voluntad de Dios nuestro Señor, pues perderemos la vida física, pero mi llamado hoy en día es estar en absoluta gracia,
para que tengamos el pasaporte vigente, el aceite de las linternas listas y prevenidos por si el Señor nos llama en cualquier momento, porque tenemos que estar conscientes que en cualquier momento tú y yo nos vamos, brother. Pero si nos vamos, hay que irnos en gracia, hay que irnos en santidad allá con Dios nuestro Señor. Se lo suplico, hermanos. Si no tienen manera de confesarse porque ya cada vez hay menos sacerdotes, si no tienen manera porque las parroquias están cerradas, si no tienen manera de ir a una oración de liberación, aquí estamos haciendo la oración de liberación todos los días. Esto lo he aprendido en los monasterios, en distintas comunidades, tanto de México como de otros países. Y coincide perfectamente, esa oración de liberación es muy potente. La he visto como lo estamos haciendo a las 3:20 que empieza la transmisión, la primera transmisión. Esa oración de liberación hay que hacerla diaria, una renuncia a uno mismo, entender que esta batalla espiritual ha llegado a niveles insospechados y nunca antes registrados en la historia de la humanidad. Tenemos que entender, y que a los que no tienen parroquia, no hay sacerdote, yo entiendo que está el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica y que está el rigor de la liturgia. Pero tenemos que entender y ser conscientes de cómo está la situación y cómo cada vez están callando más a los exorcistas. Cómo cada vez están haciendo a un lado a quien realmente trae el power en las manos. Por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Pero, viendo las condiciones, también ser conscientes de llevar un arrepentimiento a las personas. Dejar de luchar políticamente para entender en qué punto estamos. Doblegar las rodillas ante el Señor, ahí en la cruz de tu cocina, de tu sala, de tu cuarto, y arrepentirte de corazón ante Dios nuestro Señor. Perdónate, pide perdón a tus seres amados. Estamos por entrar a el tsunami más fuerte en estas distintas etapas que tienen. Les decía que esa ingeniería social de la ideología de género es tan absurda que la gente no se esperaba que la gente se diera cuenta tan rápido de todo el cochinero que hay detrás. Que es lo que yo venía anunciando en distintas entrevistas que pueden checar en el programa hoy, en distintas entrevistas que yo venía anunciando en la agenda política, justamente a donde los grupos por vida no querían llegar. Por eso levantarle la tortilla, hacerle ver a las personas en el error en el que estamos, lo único que te vas a llevar son mentadas de madre, humillaciones, burlas, ofensas y amenazas de muerte, como han sido estos 4 años para mi familia y para mí. Lo mismo está sucediendo ahora. Cambié la estrategia, primero fui al revés que ellos y ahora estoy yendo otra vez al revés que ellos. Ellos me refiero a los masones, con los que el Señor me puso, con los que están liderando todos estos movimientos pro vida disfrazados de católicos. Ahora, voltear y hacer ver. ¿Cómo están utilizando todo eso? Pues obviamente ahorita es más doloroso porque es la misma comunidad católica sobre todo, hermanos con fe, influencers, políticos y muchas personas están engañadas pensando que el movimiento o lo que vamos a ganar, no vamos a ganar, familia, que nos quede claro, hubiera quedado Mid o Anaya, estarían ejecutando el mismo plan que López Obrador. No subestimemos a Andrés Manuel López Obrador, solamente una mente tan perversa y maquiavélica podría hacer esto, nos está dando todo con el dedo y es una persona mensa, no lo hace, es sumamente brillante. Andrés Manuel López Obrador. Pero él tiene que llevar a cabo una agenda política que viene financiada por la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Así se fueron infiltrando los masones en cada uno de los puntos ejecutores que es la OMS, la ONU y la Santa Sede. Se hicieron pasar por seminaristas hasta llegar a todas las partes jerárquicas más grandes de la Santa Iglesia Católica, llegando hoy. Quienes están manejando la Santa Iglesia Católica es la masonería eclesiástica. Por eso entender y orar mucho por el Papa Francisco, porque el peso de la Iglesia la tiene él. A él están obligando a firmar ya el Tratado del Nuevo Orden Mundial. Por eso estamos encaminándonos ya a la pasión, ya estamos en la pasión de Cristo. Y él va a tener que subirse a la cruz para firmar, no porque él quiera, sino porque tiene que cumplir la palabra. A él lo tienen amenazado con muchas cosas y debemos entender eso. Benedicto es un hombre muy, muy sabio. Y él renunció por orden de Dios para que se cumpliera la palabra. Era su sueño ser papa. Y ya cuando llegó le dijo al Señor, salte de ahí, salte del papado. La programación mental. Vamos a esa parte. ¿Cómo funciona y cómo puedes tener el control mental? Lo vi en Auschwitz con estos radios, regresando a ese tema.
se repartieron radios, como sucedieron, no nada más en México, sucedió en todos los gobiernos, como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se dijo que se dieron 10 millones de pantallas. Realmente se dieron más de 20 millones de pantallas regaladas para ejecutar lo que ahorita estamos viendo en el adoctrinamiento de niños y quédate en casa. El plan ya estaba perfectamente realizado. ¿Qué es lo que pasa con esta programación mental? A través de pique y repique del subconsciente, tú puedes tener el acceso, sin que la gente se dé cuenta, del password de las mentes, las emociones y sentimientos de cualquier ser humano. Regreso a los radios. Se les entregan los radios y se les dice, ¡ay, se los manda el gobierno! ¡Ay, pues imagínate, la gente sin comer! Y les llega un radio súper bonito de madera en el Museo de Tolerancia que existe ahí enfrente de ¿cómo se llama? De la Alameda. Excelente museo que fue un donativo de nuestros hermanos judíos. De verdad, para mí es el museo más o mejor estructurado que existe en México, en donde te van llevando paso a paso del holocausto, en donde hay varios testimonios en video que les preguntan y ellos llorando dicen, ¿por qué mataste? ¿Por qué mataste a los judíos? Y ellos mismos dicen, no sé. ¿Por qué? Porque hubo una programación mental. Y cuando accionan el botón, la gente salió a matarse sin saber por qué. ¿Cómo ocurrió esto? Se entregan estos radios y les dicen, por ejemplo, no recuerdo la hora en el mensaje que se les dio, a las 5 de la tarde el gobierno va a dar un mensaje y les vamos a pasar como cosas, ¿no? En estos radios. Entonces, pues, en plena guerra y sin saber qué hacer, la gente, la familia se reunía en la sala, prendían el radio y mientras prendían el radio emitían una constante y sonante repetición, prueba, señal de prueba y metían eslogans. Te voy a poner un ejemplo. Pinol, pinol, no, obviamente ahí no, pero así ocurre. Pinol, pinol, aromatiza, limpia, desinfecta, pinol, pinol, ¿no? Y no sales del súper cantando Atún Dolores, tun, tun, tun. Atún Dolores, tun, tun, tun. 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas. 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas. Pique y repique, y así logramos programar el subconsciente de tu mente. Es decir, entramos al módem. Con el pique y repique de frases específicas, una ingeniería social, ¿no? Muy bien estructurada, tú vas repitiendo, haciendo repetir qué es lo que se hace. Por eso las campañas publicitarias, las campañas de mercadotecnia, ¿dónde radica el éxito de todas las campañas publicitarias y de mercadotecnia? Es muy fuerte decirlo, me tocó hacerlo, con distintas campañas o distintas marcas. Si tú primero tienes que llevar a un vacío emocional a la población. Así los tienes que hacer sentir que no valen, echarles la culpa de todo, como ahorita. El planeta está hecho, ¿no? Calabaza por tu culpa, porque no lo cuidaste. Te empieza a decir todo. A ver, de entrada, ni hay sobrepoblación, como dicen, ni, claro, la ecología la hemos derrumbado, claro, pero no, así nos enseñaron. En lugar de hacer campañas de conciencia, no, viene todo está limpio, lo que le decíamos en el video de ayer. Están haciendo generaciones ecológicas. ¿Por qué? Porque cuando ven todo este genocidio que está pasando enfrente de nuestros ojos, disfrazado de Love is Love, están enseñando a las generaciones a reciclar el planeta, a ecologizar, pero mientras están acabando con las minorías y con las personas que justamente les enseñaron a ser ecológicos. ¿Para qué? En el plan 2030, el plan de aquí al 2030, estas personas en distintos tratados, sobre todo en Sao Paulo, en el Tratado de la Amazonía que se firmó en 1989 para desarrollar todo lo que está pasando ahorita, el 2030 es acabar con el 85% de la población mundial. Pero insisto, la gente está tan despierta, está dando cuenta de todo el cochinero que hay, de cómo están ejecutando, que adelantaron la agenda, escuchen bien, entre 6 y 8 años, es la estadística, entre 6 y 8 años. Lo que iba para el 2030 ya va a estar para el 2022, es decir, adelantaron la guerra, están adelantando absolutamente todo. ¿Y cuántos caen en la trampa de Trump? Por Dios, familia. Como le he dicho, el diablo no se va a vestir de diablo, de malo para llegar a ser, se va a vestir de bueno. En su campaña, ¿no? Cuando estaba para elegirse como presidente, le tiraban a los latinos, de rateros nos bajó, ahí construyó su muro. Y todavía él se glorifica de que construyó el muro. Salía con las banderas gays y decía que apoyaba a la comunidad y todo. Es puro show mediático.
Ahora apoya a la familia y apoya a la religión, ¿no? Y ya pusieron ahí ¿cómo se llama? En este de justicia, esta Banet, etc, etc. Escucha la declaración de Putin. Es la misma. No, aquí en Rusia no va a entrar la ideología de género y aquí las familias y los valores. Es el mismo show, familia, date cuenta. Oye, entonces, ¿por quién voto? Olvídate ahorita, espérate, guárdate. O si vas a votar, hazlo por internet. O no votes, pon tu voto en blanco. Ahorita olvídate de eso. Ahorita tenemos que enfocarnos a la fe. A la verdadera fe para poder soportar este umbral de dolor juntos como humanidad. Enfocarnos en el Santo Evangelio y, queridos hermanos católicos, proteger, como se los he pedido desde hace meses, los sagrados sacramentos, empezando por la Santa Eucaristía. Debemos proteger a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe y realmente protegernos en la fe verdadera, en anunciar el Evangelio, ahora que estemos encerrados en casa. Yo le hago un llamado a algún buen samaritano que nos ayude. Ya estamos listos los predicadores, los psicólogos, los tanatólogos, las personas que nos van a hablar de teología del cuerpo, sacerdote que hará la Santa Eucaristía, bueno, las alabanzas con la exposición del Santísimo. Estamos buscando quien nos ayude con una plataforma en donde nadie va a cobrar nadie y nadie... No, simplemente en el encierro, en lugar de estar viendo puras porquerías en televisión. Enfocarnos en lo que vamos a necesitar para pasar todos este umbral juntos como humanidad. Sobre todo hablo de los cristianos, ¿no? Los cristianos católicos, nuestros hermanos evangélicos, que también muchos están llegando a casa y bienvenidos. Aquí no es una América Chivas, bienvenidos todos. Aquí nos une el Santo Evangelio. Tanatología, ¿por qué? Porque qué increíble que ya la mayoría perdimos a algún familiar, a un vecino, a un amigo, y seguimos pensando que a nosotros no nos va a ocurrir. Tenemos que ir preparando a la gente para ayudarles a estas pérdidas que se aproximan, que puedan tener una sanación interior, con transmisiones diarias de 7 de la mañana a 6 de la tarde y repetir ese horario. Para quienes no pudieron ver, repetir eso de 6 a lo que vaya a la madrugada, ¿no? El primer horario va en vivo, cada uno con distintos temas todos los días. En donde se hable de las crisis en matrimonios, en donde le hablemos a la juventud, en donde se dé catecismo, defender y proteger el catecismo, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque quizá muchos de nosotros no logremos pasar a la siguiente etapa. Y así ir protegiendo para que los niños y adolescentes que van creciendo crezcan en el Evangelio y sean ellos para las futuras generaciones. Tenemos que proteger la Santa Eucaristía. Ya pasó lo de misa, ya van 13 catedrales en todo el mundo, ya echaron a los musulmanes. Es el clímax ahorita de todo el escándalo que va para la Santa Sede. No tardan en empezar a sacar los escándalos de la comunidad del Regnum Christi. Lavado de dinero, trata de blancas, trata de niños, dinero proveniente de no es buen dinero. Y no es para acabar con la Legión fue construida, perdón que se los diga, más tarde les voy a hablar en otra ocasión cómo fue construida los Legionarios de Cristo. Me he dedicado todos estos años a investigar también, a ver cómo está formulado y ejecutar el mismo plan. Empezaron a construir figuras, como si se tratara de artistas o de deportistas, entonces se le tenía más fe a un sacerdote, a un predicador que a mismo Jesucristo. Familia, eso no viene de Dios. Dios nuestro Señor nos ha enseñado en humildad, en la pequeñez a vencer, no estarnos peleando con el enemigo. No estamos hechos para eso. Nosotros en el amor de Jesús, en su misericordia, en su compasión y con sus fuerzas, no con las nuestras. ¿Qué hacemos ahí de revoltosos haciendo cuando familia se vence de rodillas, en oración, pero en la verdadera fe? No están moviendo masas nada más para mover a Provida. Perdón, familia, que se los diga. Hay que orar mucho por nuestro querido hermano Eduardo Verástegui, que está rodeado de puros lobos masones vestidos y disfrazados de católicos. Eduardo es un gran, estupendo ser humano, lo quiero muchísimo. Es que me han escrito sus clubs de fans, ¿no? Fíjense, vean cómo está construido. Y cómo han engañado a nuestro querido hermano. No te metas con con Eduardo no te metas. Métete si quieres con el Santísimo, pero con Eduardo no. Familia, a ver, nadie está metiendo con Eduardo. A Eduardo, a su hermana Daniela, a su mami, que siempre les voy a estar agradecido por sus oraciones, que es una familia hermosa, con grandes bases, valores y principios. No es con Eduardo, es quien está alrededor. Estos cazaconversos, ¿qué es lo que hacen?
empezaban a agarrar, te arropaban como lo hicieron conmigo, como lo hicieron con mucho, y es el mismo show con cada uno. Pero ellos son nada más incitadores políticos para utilizar el rebaño sagrado, para alejar a la comunidad de la verdadera fe y utilizarnos como maquinitas para andar golpeando. Salvemos 2 vidas, salvemos 2 vidas. ¿Y qué está pasando en el Congreso? ¿Quién está diciendo de las tensiones que están próximas a quitar cuando pase esta oleada? ¿Quién está diciendo de toda la concentración y cómo ya están quitando la posibilidad de los medios de comunicación, como están pidiendo ya en el Congreso, que el gobierno tenga los derechos sobre Internet? ¿Sabías eso? ¿Sabías que ya está la iniciativa de ley para no poder evangelizar? Y están próximos a darlo, pero sigan con su salvemos 2 vidas. Mientras están cambiando toda la Constitución y todo el Congreso. Todo están cambiando el Congreso. ¿Qué están cambiando además? Ya no vamos a poder ni usar una cruz ni un rosario, porque según ellos es un agravio contra los demás, para los que no tienen fe. Ni cruz ni nada, ¿eh? Ahora sí nuestros hermanos protestantes se dan cuenta cómo fueron utilizados y adoctrinados, ¿no? Y eso, y ya saben, cuando empiezan a decir todo como maquinitas, que Dios les perdone, no es por juzgarles a ellos, es orar, amarlos, sino cómo fueron adoctrinados. Por eso no debemos atacar ni juzgar a nuestros hermanos protestantes, cuando ellos, al igual que tú y yo, están en búsqueda, sedientos de la palabra de Cristo Jesús. Pero si el Señor permitió en su divina voluntad que el mal obrara así, hoy les está dando la vuelta a la tortilla y muchos están regresando a casa. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que pegándole a los 3 pilares principales de la Santa Iglesia Católica, que es el Santísimo Sacramento, ¿no? El Santísimo, la Virgen de Guadalupe y la intercesión de los santos. El poder espiritual de los santos, de su intercesión, es magistral. Y así fueron derrumbando, quitando toda la imagen, todos los simbolismos e iconografía de cada iglesia, sin santos. Es más, ya en la gran mayoría de las iglesias ya quitaron a Cristo Jesús de la cruz, cuando en la cruz está el camino a la santidad. En el dolor está la verdadera sanación. Pero no se dan cuenta, y ahorita están celebrando muchos hermanos cristianos de que viene la caída de la Santa Sede, y no se dan cuenta que derrumbando la Santa Sede van a cerrar también sus templos. Porque no la Santa Sede es acabar con la cristiandad en general. Los utilizaron durante 100 años para justamente los momentos que estamos por vivir. Entonces se van a dar cuenta que el ataque iba justamente contra la iglesia que Jesús construyó sobre Pedro. La repetición es sumamente interesante. Les puse varios ejemplos de cómo funciona una programación. Si tú picas y repicas el subconsciente, sobre todo trabajando en conjunto con radio, televisión, cine, internet, con colores, con audios, de manera visual es importantísimo, pero a través, sobre todo, audible, es decir, del oído, es penetrante y programas masivamente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos estado en el coche o en casa escuchando una canción y la primera vez que escuchaste una canción de Maluma, qué fue lo que dijiste? ¡Qué horrible! ¿Qué es eso? ¿Qué es el reggaetón? ¿Qué es esto? ¡Qué porquería! Bueno, es tanta la penetración al mismo tiempo que en una semana ya tarareas la canción. En 2 semanas ya te sabes la canción. En 3 semanas, así son las estadísticas en las compañías de discografía, ¿eh? Trabajé muy de la mano con todos ellos. A las 5 semanas ya descargaste todo el álbum. Y a los 5 meses estás en el concierto brincando como chapulín, sabiéndote, conociendo todas las canciones, haciendo twerking, cuando al principio decías qué porquería es esto. Las canciones de José Alfredo, las canciones populares rancheras en su gran mayoría, las canciones por lo regular son canciones provocadas para llevarnos a un punto de codependencia. Cuando dejas de escuchar música secular, el Espíritu Santo te lleva a todos los momentos positivos, es decir, para que no me acordar de lo negativo. ¿Para qué escucho con todo respeto a mis queridos hermanos de Jesse y Joy? ¿O para qué escucho a Don Vicente? Para acordarme de mi ex, para acordarme cuando perdí trabajo. Por lo regular te va a llevar a un punto negativo. Cuando el Espíritu Santo fuera de todo medio secular, estás enfocado, ay, cuando mi mamá me enseñó a bailar rock and roll, ay, cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta, ay, cuando me llegó mi novia, ay, cuando me regalaron esto, cuando viajé acá, pero solamente te vas a lo positivo. Y de manera conjunta los medios de comunicación
justamente, les voy a decir, cuando el Señor viene, cuando el infarto, cuando el Señor te saca del mundo, literal, te enseña que el mundo es gris. No porque en este plano terrenal lo veamos a colores, significa que así lo sea. Lo compartí hace unos días. El mundo, hermanos, se los digo, hay una línea muy delgada entre el tiempo presente y los tiempos con Dios, cuando estás ahí con Él. Y te das cuenta que lo que estamos viviendo es tan solo una ilusión. Que tenga oídos que oiga. Sé que es complejo y un poco profundo lo que estoy diciendo. Pero cuando el Señor te muestra el mundo, les digo cómo se ve el mundo de fuera, gris. Gris, es gris. Está podrido el mundo. En este plano terrenal hablamos de colores. Y es el mismo diablo, es el mundo de mentiras donde creemos que el coche, la ropa, todo se ve de... No es cierto. Eso no es cierto. Si tan solo vieran lo que sucede espiritualmente alrededor de nosotros, el 75% de lo que ocurre enfrente de nuestros ojos no podemos verlo ni percibirlo. Esa parte espiritual es realmente la lucha donde tenemos que enfocarnos ahorita, familia, para realmente protegernos, proteger a nuestra Santa Iglesia, a nuestra familia, valores y principios para soportar mínimo 4 años. Son 4 años aproximadamente lo que tenemos que soportar para poder pasar el umbral y llegar al momento que muchos santos esperaban. Bendito Dios que nos está pasando esto. Las personas alejadas de la fe verdadera se van a estar muriendo de miedo, claro. Yo hace 3, 4 años venía advirtiendo todo esto, pero me tacharon de loco. Y de verdad, que Dios les perdone. Yo no tengo nada, ni que nada. Yo no digo esto ni para que me crean o que, ya ven, tenía razón, ni para que vean que tengo razón. Me vale, eso me tiene sin cuidado. Es simplemente para ir advirtiendo lo que el Señor me va pidiendo que vaya anunciando. Y todo se ha cumplido en el mismo orden. Todo honor y toda gloria a Cristo Jesús. Yo, como decía, solamente estoy anunciando lo que se me pide. Nada más, familia. La programación, si tú picas y repicas el subconsciente, es como si tú me entregaras el password de tus cuentas y de tu correo. Si yo pico y repico el subconsciente a través de radio, de que prende la televisión, todos están repitiendo lo mismo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y además eso lo aprendí también en cienciología, en la masonería. Cuando estuve 4 años en cienciología, si tú picas y repicas, se abre una línea muy delgada y logras hacer en meter al mismo tiempo, de manera masiva, a un estado de trance a las personas sin que se den cuenta. Pica, repicas, se abre una línea muy delgada en la que yo, medio de comunicación, soy tan penetrante en internet, en radio, en televisión, prensa escrita e internet, que yo puedo meterme a tus emociones y sentimientos, las puedo erradicar y te puedo programar como yo quiera. Yo te voy a decir cómo te vistas, cómo te peines, qué tintes usar, qué zapatos usar, qué pantalones utilizar, cómo van a ser tus lentes, a dónde te vas a ir de vacaciones, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. A ese tamaño, familia. Por eso hoy es un revoltijo como lo fui yo en mi vida. Yo pasé por ser popero, rockero, de banda, ya pasé por lo que me digan. Y ahora salir de todas esas trabas emocionales, pues claro que una verdadera sanación está en las caídas, en los tropiezos, en las recaídas, pero en ya no querer volver a hacerlo, a pesar de que ocurre, ya tú estás viendo la luz, allá está Jesucristo, allá está Jesús, allá está Jesús. Si se fijan, lo mismo está ocurriendo ahorita. Pique y repique. Yo por eso les aconsejo, dejen de escuchar música secular. Olvídense de internet, si van a publicar para evangelizar bien, pero no estén leyendo todo lo demás. Si meten a mis nuevas cuentas, son puras cuentas católicas, puros mensajes realmente constructivos. Por eso yo cambié todo el simbolismo e iconografía de cómo eran antes mis casas, ¿no? O los departamentos, que era pues, pura banalidad. Hoy me atasco de Jesucristo, familia, porque es quien me da las fuerzas para salir adelante. ¿De qué te sirve? Es como el ejemplo. Viene un temblor y ahí estás viendo, se agarran a trancazos al de la combi y ahí lo estás viendo todo el día. A mí me dolía más ver cómo la gente reaccionaba crucificándole que los mismos trancazos que le dieron. ¡Qué bueno! ¿Quién eres tú para juzgar o señalar? No sabes si su mamá, si su hijo, y nada justifica tampoco lo que hizo. Él tendrá que pagar sus consecuencias. Lo mejor que podemos hacer por esas personas es orar. Dejemos de echarle más carbón a la leña.
Por favor, familia, enfoquémonos en cosas positivas. Esto solamente es una introducción a cómo funciona una programación mental a nivel masivo que me tocó desarrollar en distintas campañas publicitarias, en distintas campañas para Grupo Televisa y Noticieros Televisa para manipular a grandes masas. Es un tema muy interesante, muy complejo, pero es lo que estamos viendo hoy en día en todo el mundo, no solamente en México. Familia, lo mejor que puedes hacer es dejar de ver la televisión, dejar de estar escuchando música secular. Yo soy de los que dice, perdón que hoy sea tan rígido, es lo menos que puedo hacer, no quiero que caigan en los errores que yo cometí ni que terminen como yo en los moteles solo inhalando coca entre puro sexo. Yo se los digo a las personas, o sea, ¿qué tan poco nos queremos? No caigas en los errores que yo. ¿Qué tan poco te quieres para entregarle a la primera persona que se te atraviesa en Grindr, Tinder y todas estas aplicaciones lo más sagrado que tienes, que es el templo de Jesucristo, que es el tabernáculo, que es tu cuerpo? A una persona que ni conoces y no sabes con quién ha estado. No caigas en esos errores que yo. Lo primero que vas a ir perdiendo es la dignidad, pero créeme que si te pones de rodillas ante Cristo Jesús, lo primero que te devuelve es la dignidad. Si vas a programarte que sea en el amor de Jesús, en cosas positivas, en un cielo que está a punto de salir, en una luna tan hermosa como tuvimos esta madrugada, en el aire, en la brisa, en los pajaritos, en la sonrisa de tu mamá, en el perdón, en el arrepentimiento y en la confesión, que es donde tenemos que llevar a nuestros hermanos. Es un tema complejo, lo sé, familia, y poco a poco iremos desmenuzando todo este tema tan interesante para entender por qué yo soy de las personas que dicen que un niño, esto debería ser considerado para personas mayores de edad. Pero a esas alturas ya estamos en las mismas. No que hagas los errores que yo. Te lo digo de corazón. La única salida se llama Jesucristo. Y para llegar a Él no hay de otra más que atravesar los umbrales de dolor. La cruz es pesada y dolorosa, pero te lo digo de corazón. En la cruz está el camino a la santidad. Familia, les mando un fuerte abrazo en Jesús y María. Gracias por su tiempo. Ahora sí que todo honor y toda gloria a Cristo Jesús. Se lo repito como lo he compartido en distintas transmisiones. Cuando el Señor me mostró de qué se trata todo el show ahí arriba es cuando se acabó mi ambición material. Si yo hoy me estoy yendo con todo, es porque mi sueño es estar cara a cara con Cristo Jesús. Créanme, familia, esto que estamos viviendo es un destierro. En la muerte está la verdadera vida. Y termino con mi versículo favorito con el que empezó todo y que siempre me gusta decirlo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Familia, hermanos queridos, a vivir, que viva Cristo Rey y que viva María de Guadalupe. Que Dios los bendiga.